Señores, el tema ya lo saben, lo conocen, lo hemos publicitado. Es de alta sensibilidad para todos los uruguayos. Tiene que ver con la necesidad de conocer más para tener criterios más sólidos sobre un asunto delicado que hace a la vida y a la convivencia de los habitantes de este país, la minoridad infractora. Estamos con el gusto, la presentación es absolutamente en su orden arbitraria, recibiendo al fiscal de adolescentes, el doctor Gustavo Subía, cuyo nombre, como ustedes saben, ha estado fuertemente conectado con la opinión pública por denunciar que el Código de la Niñez y la Adolescencia es obsoleto y reclamar penas más duras para los menores infractores. Gracias, doctor Subía, por su presencia. Gracias a ustedes. Está también con nosotros el doctor Gilberto Rodríguez, ex juez letrado, autor de 2 libros sobre ejecución penal y legítima defensa, profesor adjunto grado 3 de Derecho Penal en la Universidad de la República y actualmente fiscal letrado nacional de menores de primer turno. Bienvenido. Gracias, doctor ¿Qué tal? Buenos días, Rodríguez. Jorge. Gracias. Y también está el doctor Daniel Sayagués Lazo, defensor de oficio de menores infractores, conocido por asesorar a adolescentes que delinquieron en varios casos muy sonados, uno de ellos como el caso del Ricky. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Buen día. Cuando hablamos, por ejemplo, de casos sonados y hablamos de el caso del Ricky, ¿debemos comprender que este tipo de casos son los más importantes o son los que los medios de comunicación en general, o más que los medios de comunicación, asumiendo nuestra responsabilidad, los periodistas hemos sido lo que los hemos convertido en los más trascendentes, los de más fuerte impacto en la opinión pública? Bueno, sí, el periodismo toma aquellos casos que más pueden llamar la atención al público, ¿no? En el caso del Ricky, que usted mencionaba, digo que ha sido defendido mío, actualmente no lo es, tiene causas en todos los juzgados, por lo tanto tiene varios abogados defensores, dependiendo del juzgado. Él ya, digamos, antes de ser conocido por la opinión pública, los que estamos en el juzgado, yo me acuerdo personalmente cuando lo vi caer la primera vez, dije, bueno, por sus acciones y actitudes, digo, acá viene complicado. O sea, que a veces no es producto de la prensa, sino que son gurises complicados, ¿no? Otras veces la prensa aprovecha, obviamente, cuando hay casos sonados para darles trascendencia, porque eso tiene repercusión pública, ¿no? Claro. ¿Cuál es la situación, doctor Subía, que tenemos en relación a las distintas ideas y a la batalla dialéctica que se ha trazado muchas veces con interés, el interés común, muchas veces con el interés político, en relación a la minoridad infractora? Bueno, la situación es grave. Una de las cosas positivas que en los últimos tiempos hemos observado es que actualmente se acepta que la situación es grave en materia de minoría infractora. Hasta hace un tiempo estaban aquellas manifestaciones de sensación térmica, como que fuera un proceso eventualmente inflado, y hoy estamos todos los actores, inclusive todos los actores políticos, están de acuerdo en que el problema es grave. Y al punto estamos que cada sector político está proponiendo en este momento diferentes medidas, en lo que también están de acuerdo todos, y es la necesidad de modificar estas normas que nos están rigiendo, con un código que a mi juicio quedó absolutamente perimido. Un código que puede servir, entre comillas, puede servir, y un poco con ironía lo digo, para Finlandia, pero no para el Uruguay del 2012. Un código que presume de que los adolescentes cometen errores, y lo que ahora se observa, y el doctor Sayagués probablemente, que maneja mucho mejor las cifras que nosotros, porque está permanente en eso, después se lo va a manifestar, lo que hoy se observa es que en el delito que más nos acosa, el delito que más nos golpea, que son las rapiñas, bueno, los adolescentes infractores están a la par que los adultos infractores, por un tema de números muy especial, y entonces eso significa que en este momento, si bien nosotros somos 3 fiscalías en materia de infractores adolescentes y 4 defensores y 4 juzgados, estamos haciendo el trabajo, entre comillas, casi igual que la totalidad de los juzgados penales y jueces penales en materia, repito, del delito que más nos asola, que son las rapiñas. Y para resumirlo, tiene que modificarse una legislación para hacer esto en serio. Y lo corrijo en algo, perdóneme el atrevimiento. Sí, no es endurecer las penas,
Creo que los que estamos acá, ninguno, yo lo he sostenido como una eventualidad, pero no es subir años y meter más años como pena máxima, sino básicamente hacer el sistema serio. Si usted tuviera empleados, no es un tema de hacerle cumplir más horario, sino de que cumplan un horario mínimo, un horario racional, y en eso creo que estamos muchos de acuerdo que hoy por hoy hay poca seriedad en los procesos en los que estamos llevando a cabo. Doctor Gilberto Rodríguez, ¿usted coincide? Sí, efectivamente. En las grandes líneas coincidimos con el doctor Subía. Uno siempre tengo yo un toque un poco más, como suelo decirlo, docente, pero porque nos traiciona un poco la parte académica en esto. Pero la realidad es esa. Yo creo que hay una concientización, y creo que eso es bueno por parte del sistema, de que las cosas están mal, de que hay una necesidad de cambiar, de ayornar a los tiempos presentes y de tratar de comprender una criminalidad infractora que ya no es la del año 2004. Han pasado 7, 8 años de la promulgación de un código de la adolescencia que, por supuesto, se ha jactado y se jacta de estar acompasado con la legislación internacional, las reglas de Beijing, las convenciones de Naciones Unidas, la ley 16137 de Convención de los Derechos del Niño, y justo y necesario y adecuado es que así sea, pero una cosa no quita la otra. Hoy por hoy, por ejemplo, se discute y hay cierta reticencia a tratar de digamos, computar o hacer valer las agravantes, por ejemplo, a los adolescentes. Hoy por hoy, si nosotros juzgáramos, el problema es que el discurso yo creo que no es sincero, porque al mismo tiempo que se dice que no, hay ya un proyecto de ley que mantiene y reafirma como infracciones gravísimas ciertos delitos agravados. Y se prevé el homicidio agravado, y la jurisprudencia acepta el homicidio especialmente agravado. Y nosotros tenemos la consideración de rapiñas, porque el no evaluar las agravantes implica, Jorge, que usted, una rapiña de un muchacho que se mete la mano en la campera y amenaza, perdón, cuando no tiene ningún arma, y aquel que entra arrojando combustible sobre la gente para incinerar, o con armas cargadas de verdad y disparando y con ánimo de lesionar gente y lastimar, como se suele decir, pagaría la misma pena o la misma medida. Y lo similar no es idéntico. Entonces las mismas rapiñas no son las mismas rapiñas. Y eso se computa y se tiene en cuenta, pero ¿cómo? Como circunstancias del hecho. En realidad las circunstancias del hecho son las agravantes que califican o agravan la responsabilidad del adolescente, que sabe muy bien por qué va con un arma cargada y no va con un palo de escoba. Doctor Sayagués, a propósito de eso... A propósito de esos temas. Sí. Bueno, el proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Senado sobre este tema implica que en todos los delitos gravísimos, homicidio, violación, etcétera, que están enumerados en el Código, la privación de libertad debería ser preceptiva para el juez, obligatoria, con un mínimo real de 6 meses de privación de libertad. Téngase presente que cada 10 delitos que cometen los adolescentes, 7 son rapiñas. O sea que es el delito que con más frecuencia comete. Hoy en día, de esos 7 adolescentes, cada 10 adolescentes que cometen rapiña, 2/3 partes son privados de libertad. Son internados ya por los jueces. Este proyecto implicaría internar al otro tercio. Son 600 condenados por año, 400 ya van internados, irían 200 más. En una población de 400 internados que tenemos en el INAU implicaría aumentar en un 50%, casi un día para el otro. Además establece un plazo de permanencia mínimo de 6 meses, cuando hoy el 85% de los adolescentes están menos de 6 meses. O sea que lo que hoy casi es el techo pasaría a ser el piso. Todo eso llevaría a una inflación del sistema difícil de resistir, que probablemente provocaría su colapso, ¿no? Eso es un poco lo que hemos advertido al Senado.
Y sobre esa base, bueno, se nos pidió allí un proyecto alternativo que pudiera evitar esos efectos, y bueno, allí lo hemos enviado distinguiendo categorías, como decía el fiscal Rodríguez, que no es lo mismo una cosa que la otra, ¿verdad? No es lo mismo hacer una rapiña de boquilla que entrar a los balazos en la pasiva. Entonces, bueno, tratamos de distinguir allí 3 categorías, dejando afuera de la internación preceptiva aquellos que hacen amenazas verbales, que no usan armas, que no usan violencia física, ¿verdad? Que son unas cuantas decenas de las rapiñas que se producen, sobre todo las callejeras, ¿verdad? Dame el celular o te quemo, dame el celular o te mato, te pincho y no tengo nada. Bueno, usted no lo puede internar a ese adolescente por principio, ¿verdad? El juez tendrá la facultad, sí o no. Luego una segunda categoría donde se emplearon armas blancas o armas de fuego sin poder letal, o violencia física contra las personas. Allí sí la internación sería preceptiva, pero se bajaría el mínimo a unos 5 meses. Y dejando para los episodios más graves, que es la utilización de armas de fuego con poder letal, que son las que más preocupan a la gente, porque allí puede terminar algún muerto, y suele terminar algún muerto, bueno, a eso sí se le aplicaría un mínimo de 9 meses efectivos de privación de libertad. O sea, se aplica pena de 18 meses, pero en la práctica, como se le puede pedir la libertad a la mitad de la pena, son 9 meses de privación efectiva de libertad. Bueno, eso haría, primero, distinguir con más justicia. No se puede castigar a todos con la misma pena, no se puede meter a todas las situaciones en la misma bolsa, y mínimamente yo creo que hay que hacer esas distinciones. Sería más justa la aplicación, no implicaría la internación de tanta gente, y por lo tanto, el riesgo de colapso del sistema sería menor. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre en el Senado y luego en diputados, ¿no? Claro, el alcance de todos estos temas, creo que lo hablábamos fuera de micrófono, tiene que ver también con la relevancia informativa que se le ha dado. Todos podemos coincidir o no sé, sobre una cierta sobredosis de información policial que a veces conspira contra una visión equilibrada de la realidad. Pero los hechos son los hechos y los hechos ocurren. Y entonces la gente vive de pronto frente a circunstancias muy especiales, muy llamativas, y que llaman la atención en un país donde la convivencia social fue durante mucho tiempo, digamos, uno de los orgullos nacionales. Hay quienes vienen del extranjero y siguen diciendo que en el Uruguay todavía se vive de una manera mucho más amigable que en otros países, pero quienes vivimos aquí podemos de pronto tener una visión diferente. Delitos graves cometidos por niños prácticamente, situaciones vividas por jóvenes con una crueldad manifiesta, el peso de la droga, ¿verdad? La incidencia de la droga, todas estas cosas las conocen ustedes y mucho mejor que yo. Solamente estoy de alguna manera reseñando para el público. Entonces la pregunta es, el tema entonces tiene que ver cómo la sociedad reacciona desde el punto de vista de la justicia, ¿verdad?, frente a esos episodios. Y estamos obsoletos, dice el doctor Subía, lo cual quiere decir que estamos, digamos, con normas, con leyes que establecen una realidad, que es lo que supongo que Subía quiere decir, que se corresponde con otros tiempos. Exacto. El tema, para ordenar quizás un poquito ahora rápidamente, cuál es la realidad y qué es lo que en mi caso particular yo propugno. La realidad hoy es que el código no fija ni mínimos ni máximos, deja en total libertad al juez para, no importa la gravedad del delito, de la falta o de la ilicitud, para imponer la medida que él estime pertinente. Eso ha llevado a casos muy conocidos donde, a pesar de la violencia desplegada, del uso del arma, hay jueces que, amparados por la ley, esa ley que estamos criticando, ha determinado que ese adolescente vaya para su casa esa misma noche, no importa la violencia del delito. Entonces, punto 1, discrecionalidad absoluta de los jueces. Punto 2, no fijación ni de mínimos ni de máximos. Códigos antiguos de hace miles de años fijaban por determinadas infracciones determinadas sanciones, y eso ha sido un paradigma en todo el derecho penal que da certeza tanto a los justiciables como a los operadores del sistema. Este código ha tirado por tierra esa norma de, a determinada sanción, determinado parámetro,
a determinada infracción, determinado parámetro de sanción, ha tirado eso por tierra. Este código no computa, como decía el doctor Rodríguez, las agravantes. Este código impide, no importa que tenga 10 tentativas de hurto la persona, el adolescente, impide en todo momento su internación. Es decir, es un código que como sucede a veces en América Latina, se ha ido con el péndulo a la otra orientación. Teníamos un sistema muy represor, muy falto de garantías en materia de adolescentes infractores, y cuando llega el legislador a tomar cartas en el asunto, le pasa lo que a muchos padres, le pasa lo que a muchos seres humanos. Nos vamos de una punta a la otra. Yo creo que es momento de llegar al centro, al equilibrio, y tiro nuevamente los datos. No puede ser, y ahí yo discrepo con el doctor Sayagues, de que cuando se pone en riesgo la vida humana, y a veces sin arma también se pone en riesgo la vida humana, porque si yo tomo una baldosa, si yo llevo un palo, soy capaz de provocar la muerte cuando actúo con determinada violencia. A mi juicio, cuando la vida humana está en riesgo, hay una señal de alerta roja sobre ese adolescente que dice: alguien tiene que actuar en forma eficiente, y ese único alguien es el Estado. Y también discrepo, si hacemos la polémica y picamos la mañana con el doctor, de quien tengo un altísimo respeto, bueno, porque es uno de los operadores que se preocupa, que se preocupa. A la justicia, bueno, le pido, por favor. Vamos a hacerla. Sí, está bien. Está bien. Con el doctor Sayagues lo que discrepo es en el tema ese de que se van a duplicar las cifras de internación. Y bueno, y si se duplican, que se dupliquen. Piense usted lo que es un médico en la puerta del CTI que le diga al familiar que trae a la persona con un infarto, que le diga: no señor, no lo podemos entrar porque es un infarto leve y tenemos las camas llenas. La obligación del Estado es duplicar, triplicar o cuadriplicar las camas para que la persona que tiene un infarto, no importa la gravedad, se atienda adentro del lugar de atención médica y no afuera. Bueno, un adolescente infractor que pone en riesgo la vida humana actuando con violencia del tipo que sea, a mi juicio, tiene que ser internado, y tiene que haber un periodo de tiempo para tratarlo. No puede ser que esté el individuo ansioso de que en 15 días, en un mes me voy. No, porque usted cuando va con un infarto al hospital no quiere que lo apuren para irse. Eso para picar un poquito la mañana y para decirle lo que significa este código obsoleto a mi juicio. Ahí está, aquí hay una visión diferenciada. Doctor Sayagues, usted sabe que a mí me llamó la atención, y esto no es agregar porque no tengo además autoridad para hacerlo, pero es una observación. Usted decía hace algunos minutos, por ejemplo, que no es lo mismo que un joven detenga de pronto a una víctima, a alguien en la calle, simulando tener un arma, que tener el arma. Para la víctima de pronto no es lo mismo. ¿Qué se contempla aquí concretamente? ¿Qué debemos contemplar? ¿Lo que hace el autor de un episodio de esta naturaleza o la víctima del episodio de esta naturaleza? ¿Me puede impactar de la misma manera? ¿Me puedo tomar un susto enorme si alguien me dice tengo un arma y no la tiene? Si en la calle puedo reaccionar desmayándome o tomando de repente un palo e intentar defenderme. ¿Está claro lo que, lo que le digo? No, la diversidad de situaciones es enorme. Pero es bueno aclarar que lo que el proyecto del Poder Ejecutivo establece es la obligatoriedad de la internación en determinados casos. No quiere decir que el juez no pueda hacerlo en estos casos que usted menciona, de amenazas verbales, etcétera. Puede hacerlo, no está obligado a hacerlo. Entonces, que solo esté obligado a hacerlo en aquellos casos en que la vida de la víctima corre riesgo, y eso donde corre más riesgo es en el caso de la utilización de las armas de fuego, que son los con poder letal, que son quizá la minoría de los casos, pero son aquellos en que termina siempre algún muerto o algún herido, ¿no? O que puede ocurrir eso. Entonces yo creo que la intención del legislador es justamente atacar esos casos, que son los que más repercusión pública tienen en la gente. Y, bueno, poner mínimos para eso, ¿no? Otro tema que una cosa es que, vamos a no confundir, la ley acá lo que establece es la obligatoriedad interna, no quiere decir que no puede internarse en esos otros casos. Estamos discutiendo, ¿es necesario
obligar a los jueces en todos esos casos a internar al adolescente o le tenemos que dejar opciones para que no lo haga? Bueno, el proyecto, la modificación que nosotros proponemos tiende a dejar puertas abiertas, ¿tá? Lo otro que plantea Subía, sí, el Estado tiene la obligación de construir nuevas plazas, fenómeno. Supuestamente hay voluntad política de hacerlo. Ahora, usted primero tiene que construir las plazas y después tiene que sacar las normas que implican el aumento de la población. Si no, va a pasar lo que pasó en el periodo anterior. Y esa película ya la vimos. ¿Tá? Se empiezan a mandar gente, el INAU y los funcionarios se resisten a aceptar más porque están superados los cupos, los empiezan a mandar a las seccionales, ¿tá? Lugares absolutamente inapropiados para tener adolescentes, les llevan la comida, ¿verdad? Los han dejado en el carcelaje del juzgado, nos han ofrecido tenerlos allí como presos, como internados y llevarles la comida, ¿tá? Los han llevado a hogares de amparo del interior porque ya no tenían sitio acá, donde lo que hacen a amparo son gente gurises que están abandonados, que son huérfanos, etcétera, etcétera. Usted manda a un infractor allí, lo que hace es que termina llevando a los demás a cometer infracciones. Todo eso es la historia de los 5 años anteriores, destrucción de centros, ¿tá? Donde las plazas en vez de aumentar disminuían y el hacinamiento aumentaba. Bueno, yo lo que quiero evitar es que a eso que se llegue a eso nuevamente. Y bueno, y para eso hay que darle tiempo al tiempo, ¿tá? Como le decía, solamente con la primera disposición implicaría un aumento del 50% de la población en un año. Bueno, eso es imposible de que se creen las plazas necesarias, ¿tá? Se prometieron el año pasado 330 plazas para principios de este semestre, no se ha puesto un ladrillo, ¿verdad? Dicen ahora que van a tener 230 plazas nuevas para fin de año. Bueno, yo quiero verlo. Demoraron un año y medio en adaptar un centro que había ahí en General Flores y transformarlo en el CMC, centro que estaba totalmente construido, se había usado con otros fines, simplemente le pusieron más rejas y todo. Bueno, eso costó $750.000 para 32 lugares, ¿tá? Creo que son 15 a 20 mil dólares por lugar. Podríamos haber hecho una habitación con jacuzzi para cada uno de los internados, ¿tá? Y demoró un año y medio. Entonces, ¿cómo puedo creer yo ahora que van a ser 230 plazas para fin de año? Pero además, aunque se hicieran, absorbe apenas este aumento que ya le dije de 200. No pone en mejores condiciones a los que ya están asignados, porque tenemos más de 400 en 300 lugares, o sea que ya están asignados. Es decir, que la realidad impone que se adapte a ella. Exacto. Es lo que muchas veces nos preguntamos cuando ahora se nos dice, por ejemplo, de la internación compulsiva de los adictos a la pasta base o a la droga, ¿verdad? Uno dice, bueno, fantástico, tal vez sea la solución, pero ¿en dónde se les va a meter? Es decir, la realidad es más fuerte, exacto, según usted. Exacto. Sí, a los enfermos, como dice Subía, bueno, por una cuestión de salvar la vida, bueno, los meten y los han metido en los pasillos de los hospitales. Todo lo que hemos ido a los hospitales antes que se hiciera el Sistema Nacional de Salud, que nosotros como jueces, los jueces, los fiscales y los defensores teníamos que ir a interrogar a las víctimas, interrogamos víctimas en los pasillos de los hospitales porque no había camas disponibles, que estaban en camilla, ¿verdad? O sea, fenómeno. Podemos hacer con los enfermos porque le estamos salvando la salud, pero usted no puede privar gente de libertad en condiciones que violen sus derechos como personas, ¿verdad? Pero perdóneme ahí la interrupción. Sí. El problema es que yo acepto que este mundo es una mezcla de principios y realidades, que se ha hablado de principios y pragmatismo. Pero ¿cómo le explico yo a la víctima de una rapiña, donde, como usted decía, le dijeron te vamos a matar, te vamos a violar a tu hija, la persona va para tratamiento psicológico inmediato, como nos dicen, que porque no hay plazas, porque el Estado es ineficiente en la construcción de plazas, entonces cambiamos los principios, manejamos otros principios? Si fuera un tema de principios, lo discutimos a nivel de principios, pero las realidades no pueden ser tan fuertes de imponernos, doblarnos en los principios, porque estamos lo del principio. Y ahora digo, haciendo redundancia de palabras, estamos en lo del principio. ¿Cómo logramos la convivencia social? Por supuesto que las cárceles de adultos, hoy por hoy, son infiernos. Estamos de acuerdo. Pero entonces, apuntemos a dejar las cosas en claro. ¿Quiénes son entonces los que tienen la responsabilidad superior en estos temas? Quienes están obligados a administrativamente llevar bien el sistema. Y discrepo, y perdóneme que monopolice, sí, no quiero monopolizar, pero así le damos el picante a la mañana con este frío. Discrepo también con el doctor en el sentido de que el INAU nuevamente va a ser agua. El INAU ha mejorado porque ha cambiado la filosofía, los principios orientadores en estos últimos 2 años. El INAU del año 2009, del año 2010, no tenía principios orientadores. Fue aquel momento donde algún director de INAU dijo, prefiero una fuga antes que un motín. Si ese es el manejo de principios de los directivos del INAU de aquella época,
cerrá y vamos, como dicen los muchachos. Hoy el INAU tiene otra filosofía. Comparto con el doctor, sí, que está todavía muy demorada la construcción de plazas. Yo mismo ya estoy inquietándome, pero el directorio de INAU ha marcado otra filosofía en cuanto al cumplimiento de los mandatos de los jueces, y en ese sentido hay que reconocerlo, que hemos dado un paso. Cuando se quiere, se puede. Sayagues, ¿quiere señalar algo al respecto? Sí, bueno, vuelvo a lo del principio. No quiere una cosa es establecer preceptivamente que se deba privar de libertad a alguien, y otra cosa es dejarle la facultad al juez. Entonces, estos casos que siempre el doctor Subía nos plantea para conmover a la audiencia, el juez puede internarlos, que los convenza con su argumentación, ¿verdad? Si por una amenaza verbal de boquilla, lo que hacen todos los adolescentes cuando salen a los bailes, porque acá no está libre los hijos de cualquiera de la audiencia, mire que salen en barras de 10, 15 al baile tal o cual, y a la salida le roban los championes, la campera, el celular y lo que venga, otra barrita que anda por ahí, y a veces ni les tocan un pelo, a veces se agarran las trompadas, otras veces con amenazas verbales y haciendo prevalecer el mayor número, le quitan las cosas. Bueno, los vamos a internar a todos. Mire que son gurises que estudian, digo, y son rapiñas. Ahora, son rapiñeros. Es lo mismo eso que uno que entra a los balazos y con una granada a la pasiva. Son gente que cometa rapiñuelas, como le llamamos nosotros en la calle, pero no se puede internarlos por principio. Dejarle la facultad al juez como la tiene hoy de hacerlo, perfecto. Bueno, y en cuanto a las plazas, fenómeno. Digo, si el doctor Subía tiene la fe que yo no tengo de que el INAU vaya a construir las plazas que dice en el plazo que dice, o sea, 230 plazas más para fin de año, pues qué problema hay. Entonces esperemos, si eso va a ser así, esperemos hasta fin de año. Hemos esperado tanto, esperemos 6 meses más y ya los vamos poniendo con comodidad, porque el tema es que desde el momento que esa ley se apruebe, al día siguiente vamos a estar internando el 33% más de adolescentes. ¿Tá? El turno pasado que yo tuve, hubo 10 que cometieron rapiña, se internaron a 8. Bueno, los otros 2 que no fueron internados irían para adentro, en una semana, y donde el porcentaje allí no fue menor al 33%, pero promedialmente es el 33%. ¿Tá? Bueno, entonces, día a día usted va a estar metiendo más gente, ¿tá? Y además no va a salir antes, va a salir después. Usted agranda la puerta de entrada y achica la de salida. Bueno, entonces esto va a producir un colapso en el sistema que yo creo que no lo deseamos nadie, ni el INAU, ni el doctor Subía, ni los demás operadores, ni le sirve a la sociedad. Señores, hacemos una pausa. Vamos a ver qué dice el doctor Gilberto Rodríguez a propósito de esto. Estamos en la mañana de Tiempo Presente en Temas Presentes.